Hey, señoras y señores, seguimos con los informantes y en este día tengo un gran invitado, un gran historiador, un gran personaje importantísimo de la cultura y que podemos aprender siempre mucho con él, ¿verdad? Y para mí siempre será un honor y un placer tenerlo al lado mío, al general José Miguel Soto Jiménez. Bueno, un placer, Marino, pero yo te digo algo. Cuando tú dices esas cosas, te falta uno, ¿Cuál? amigo tuyo, A ver. y desde hace tiempo. Sí, hombre. Un placer de estar aquí, Marino, y una invitación que yo siempre defiero con mucho interés y de forma muy complacida. Muchísimas gracias. Usted nos enseñará. Hay una frase que yo a veces uso, cuando ya usted que se ha adentrado al área de la política y que nos da confianza a nosotros de que en la política todavía hay muchas cosas buenas que hacer y que se puede conseguir a pesar del descrédito por el comportamiento de algunos de sus personajes, ¿verdad? Pero todavía cuando vemos, por ejemplo, personas como usted, con esa confianza en que se puede lograr algo a través de la política, que hay verdadera capacidad y conocimiento para adentrarnos al pensamiento y al interés de las grandes mayorías, a sus aspiraciones y ayudar con toda esa sapiencia que hemos adquirido a través de la entrega, de los estudios, de los libros, del escudriñamiento de la cultura, creo que se puede ayudar, ¿verdad? Y cuando usted se adentra en la política, dice, parece que ese es el camino para hacerlo, ¿verdad? Bueno, enséñanos por qué. Fíjate. Díganos por qué. Fíjate una cosa importante. Antes de cualquier otra consideración, un saludo muy dominicanista, sí, muy pueblista y muy leonelista, sí, a toda la audiencia. Bueno, fíjate, qué interesante que tú tocaras un aspecto para el conocimiento de la audiencia, muy importante, muy importante. El caso es, y fíjate, lo que justifica lo que tú has dicho, es el pensamiento, diría yo, sacramental de Juan Pablo Duarte. Porque frente a eso, y no te creas que el descrédito de la política es nuevo, entonces Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, él habla de que esa es la rama de la filosofía más noble, porque es digo yo, que es la única capaz de cambiar de la suerte de las personas. Pero es el mismo razonamiento que hace, por ejemplo, Clinton, el presidente Clinton, sí, que en medio del escándalo aquel que ya tú conoces y que se están comentando, sí, a alguien, un comunicador como tú, le preguntó, curioso, si él volviera a nacer, ¿qué sería? Y él dijo que volvería a ser político. Y al preguntársele por qué, coincide con el padre de la patria, porque él dice que la política, a pesar de todos los avatares y dificultades de la política, y esa falta de, bueno, muchas veces justificada, de los que hacen política, que hay que diferenciar, sí, al gestor político, sí, sí, de los demás, de los politiqueros. No es lo mismo político que politiquero. Y entonces, él dice que volvería a ser político, porque la política es, entre sus capacidades, es la única capaz de cambiar la suerte, sí, de las personas. Y cuando hablamos de las personas, estamos hablando de las mayorías, precisamente. Claro, no, y una persona con un privilegio, como decía, un elegido. Claro. Es elegido porque va a determinar incluso cómo sacrificar a 2 o 3 para salvar a las grandes mayorías. No, y tú tocaste ahora mismo con una clarividencia inusitada de Marino. Tú has tocado otro punto importante y vigente ahora. Y vigente ahora. Porque mira, no es asunto de la individualidad, porque esos son los politiqueros. Exacto. Hacen política para sacar su ración, ¿verdad? Esos son los politiqueros. Pero como tú has dicho, el político de verdad, el gestor político, sí, el líder de verdad, trabaja para el bienestar, pero no para el bienestar de él, sino el bienestar de los demás. Y déjame decirte que yo te decía que muy actual el problema, porque parece que la política hemos entrado
en un mercado. Sí. Lo que se llamaba el mercantilismo en la política. Y yo diría que, mira, y eso no lo ha comentado Soto, ni, oye, es precisamente el público mismo tiene cierto prurito, para no usar la palabra, porque el dominicano diría gorgojito, ¿verdad? Por el despliegue de esa actividad, que además de cualquier otra consideración, ese mercantilismo que ha primado en la política y que ahora está sobre la mesa, sobre la mesa, ha entrado entonces no solamente en el asombro, porque ha alcanzado niveles que nunca se usaron. Pero aquí usted con su sabiduría, usted sabe bien que es como el que ya no tiene las palabras de convincente para el contrincante, lo desafía a tropar. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al no tener la ciencia, la capacidad, la sabiduría política, ¿a qué se va? No. Yo le doy estos 10 pesos, por ejemplo, y él ya hace lo que yo le digo y no tengo que usar el cerebro. Marino, si fueran 10 pesos no fuera nada. Pero no, yo estoy poniendo un ejemplo, Sí. para no decir que, para no hablar de millones. Marino, el ejemplo que tú pones en esta ocasión no refleja la perversidad del sistema. Porque mira, pon eso que tú has dicho, ponlo de la siguiente manera. Para nadie es un secreto. Lo dicen hasta las encuestas mismas del partido de gobierno. Lo crítico de la situación económica, el alto costo de la canasta familiar y todos esos elementos, ¿verdad? Pero también hay un problema, Marino, que lo vemos todos los ciudadanos, que es la falta de circulante, ¿verdad? La falta de medios, que está vinculado con otro mal terrible que es el desempleo y que se trata de ocultar. Pero fíjate, ¿por qué yo te estoy diciendo esto? Bueno, el pueblo lo dice de otra manera. ¿Tú sabes cómo lo dice el pueblo? Yo me llevo mucho de lo que dice el pueblo. Claro. Habla del gobierno de las neveras vacías, de los apaguetufas. Los apaguetufas. Le dicen al pueblo. Entonces le decía Juan Bosch. Juan Bosch tenía un nombre. El pueblo siempre tiene la razón, pero había otra frase que él decía referente a la sabiduría popular. Sí. Bueno, lo que no, él decía que era conocimiento, sabiduría pura, el decir popular. Bueno, pero yo te digo a ti, esa sabiduría popular, que yo te hablaba de perversidad. Tú dirás, pero no será una palabra muy dura. No, claro. Porque tú te preguntas el por qué. El porqué de la situación está muy fácil. Ellos han creado una circunstancia. Con esa situación económica y calamitosa que está pasando el país, es el gobierno que ha creado, con su mal gobierno, es que ha creado precisamente las condiciones para que se produzca. Entonces yo quiero que tú, sin justificarlo, yo no sé si tú te acuerdas de aquello, de que tan malo es el corrupto como el corruptor. ¿Verdad? Bueno. Pero aquí el corruptor no se ve. Yo siempre me voy a la filosofía del bombillo, ¿verdad? Que el zócalo es la fuente de energía. Y cuando el bombillo se quema, lo único que se hace es que se cambia el bombillo, pero el zócalo siempre se queda ahí. Sí. Entonces, el político son muchachos humildes que vienen de barrio, sin un peso la mayoría. Y entonces ellos siempre han visto con mucho, muy alto, ¿verdad? Inalcanzable, ciertos apellidos y nombres de gente muy rico del país que son la base de sustentación económica, o sea, los líderes económicos, ¿verdad? ¿Y qué hacen esos políticos? Se adhieren al pensamiento de lo que ellos quieren, y si ellos van a ganarse aquí 1.000 millones, les regalan 100, anda para el carajo. Pero entonces, ¿qué pasa? La gente nada más ve el bombillo, nunca ve el zócalo. Sí, pero yo pienso que hay que ver más allá de la curva. Me estoy refiriendo. Okay. O sea, lo que yo llamo el origen de las cosas. Ya yo te hablé de la perversidad, de crear las condiciones. Entonces yo quiero que tú me digas cómo, y no hablemos de los políticos, simplemente hablemos del pueblo. En sentido, los marxistas dicen que el pueblo es una abstracción, pero de la sociedad, y sobre todo esos sectores deprimidos de la sociedad, que el día de las elecciones, entonces venden su voto
por 3 o 4 mil pesos. Tú me dirás, bueno, pero como ha dicho se han dicho muchas personas, es una falta de dignidad y de conciencia ciudadana. Pero hay que ver que ellos hacen eso, lo que lo compran, lo que andan con camionetas y carros llenos de papeletas, lo que están haciendo con eso, ellos saben muy bien lo que están haciendo, porque ellos han creado las condiciones, por eso que yo le llamo la perversidad. Ahora bien, fíjate, buscando el origen de la cosa, y como dice el dominicano, la quinta pata. Sí, sí, okay. Fíjate que eso mismo denuncia el desastre económico en que nos hemos metido el país. Esas condiciones que hacen posible eso. Ahora, pero también hay otra cosa interesante, que así hay muchas otras cosas, que al hacerlas, bueno, el presidente de la República llega al colmo en su semanal, como se le llama, ¿verdad? Él las dice. Por eso que alguien de Participación Ciudadana propuso que no se hiciera más la prueba, ¿verdad? En el periodo de elecciones. Sí. Y yo estoy en desacuerdo. Que él debe seguir, porque él mete la pata. Y ahora también, ahora también el expresidente Fernández también creó su semanal. Sí, pero no solamente, no su semanal exactamente, no su semanal, porque fíjate que vuelvo al origen de las cosas. Sí. El presidente hizo una serie de actividades en ese aspecto, que siempre la ha hecho, que son su contacto con la prensa. Y entonces, fíjate, ¿quién imitó a quién? O en esta época no imitó, sino en el toma y daca. Pero aquí eso también lo hace Balaguer. No, siempre se ha hecho, pero en el toma y daca. Sí. Bueno, tú lo sabes, sí, hay rueda de prensa famosa, aquella de Juan Bolívar Díaz y compañía. Sí, pero en el toma y daca hay que ver la cosa, ¿verdad? Resulta que el presidente Fernández va para Santiago a llevar su rueda de prensa allá. Sí. ¿Verdad? Un encuentro con la prensa, ¿no? Un encuentro. Pero ya eso es político. Ya eso está dentro de la campaña. Sí, está dentro de la campaña. Sí. Pero entonces inmediatamente nos enteramos que la semanal es trasladada para Santiago. ¿Me entiendes? Entonces, naturalmente... Bueno, parece que... sí, pero si el asunto... Aquí en Dominicana usaba mucho eso, el que pone un chimichurri y ve que le está yendo bien, le ponen otro al frente. No, hay otra cosa. Tú sabes que hay que tomar con eso. Digo yo, hay que ponderar las calidades. Las calidades. Porque el presidente Fernández es un comunicador. Es un maestro de la comunicación. Yo fui jefe de él. Sí, déjame decirte. Yo fui jefe de él porque cuando nosotros, Willy y yo, sacamos el gobierno de mañana, lo pusimos a él como comentarista. Sí, claro. Sí, claro. Y a él que le dije. Entonces, y él tiene, en la última rueda de prensa del presidente Fernández, que yo tuve presente en Santiago, yo vi algo interesantísimo. Primero, la convocatoria de la prensa fue, yo diría que abrumadora, diría yo. Para usar una palabra ya con pasiones, pero objetivamente fue abrumadora. Pero fíjate, el presidente Fernández no deja de sorprenderme. El comentario que yo le hice a un compañero fue: ese señor es una computadora. La elocuencia y la elocuencia basada también, porque no es simplemente la elocuencia, es como decía el famoso precursor Miranda en Venezuela, que cuando yo ya enjuiciado que lo estaban vituperiando, él solamente dijo palabras. Bueno, pero palabras, es que no son palabras. Ese señor tiene una capacidad, me refiero al presidente Fernández, de citar datos, pero de forma fluida, porque tú te das cuenta como comunicador cuando es forzado, cuando tiene que... No, de una forma, y muy importante, coherente. El dominicano dice, muy a propósito, si lo dejan hablar, si no, cara, se pierde el pleito. Una cosa general que, y yo no colijo con ella, no me es muy atractivo los discursos políticos ya, quizás por el tiempo, ¿verdad? Porque uno madura ya tanto que ya hay cosas que son predecibles, ¿verdad? Ya uno sabe lo que viene. Pero ¿qué pasa? Ahora yo quiero ir al meollo.
el porqué de las cosas. Sí. Porque aquí todo el mundo, es como decía un amigo, que todo el mundo sabe cocinar, Sí. ¿verdad? Y fregar, pero nada más quieren comer. Pero Entonces nada más comen y no dicen, y ni cocinan, ni friegan. Entonces, ¿qué pasa? Que me expliquen los políticos, que es lo que yo quisiera ahora. El por qué las cosas no se hacen. Porque ahora todo el mundo sabe cómo se hace y cómo modificarla, y cómo que yo qué, pero ¿por qué no las hacen? De eso se trata. Mira, tú sabes de qué fue la reunión con la prensa del presidente Fernández. ¿Y por qué estuvimos en Santiago? ¿Tú sabes cuál fue el tema? Sí. La inseguridad ciudadana. Y siguiendo más o menos las líneas que tú estás hablando. Sí. Por ejemplo, si todo el mundo sabe que hay un problema con la seguridad ciudadana, entonces, ¿por qué ha fracasado la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana? Y además, lo que tú dices, el por qué. Yo no sé si tú recuerdas un programa que había antes que llamaba El Libro de los Por qué. Sí. Que son muy importantes para que la gente... Pero mira qué interesante, volviendo a las palabras, no es asunto de palabras. ¿Tú sabes lo que hizo el presidente? Para desmontar la falsedad de las palabras, porque esa es otra cosa. Hay falsedad en las palabras, inclusive en las estadísticas, que él lo demostró ahí. Pero tú sabes cómo se hace eso, no con palabras, no con palabras del presidente, que es candidato, no, las víctimas. Entonces las víctimas hablaron, las víctimas. Hay un señor ahí, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, que han atracado 3 veces. Un señor como de 70 años o demás, lo han atracado 3 veces. Y una señora que le mataron su marido. Y yo, inclusive, creo que la persona, el joven, que me impresionó mucho, que le mataron a la niña de 9 años de un balazo. Sí. ¿Verdad? Y sí, que murió. Una nieta le mataron. Y que la abuela murió. Por favor, es como si el dedo de la tragedia estuviese posado en determinado cosa. No, pero eso es un dedo dirigido. ¿Dirigido por qué? Por la apatía. ¿Dirigido por qué? Por la negligencia. ¿Dirigido por qué? Por la falta de atención real sobre el caso. No basta usted reunirse todos los... ¿Cuáles han sido los resultados? Y eso me recuerda, te lo voy a citar a ti. Todos los lunes con la policía. ¿No? Y entonces se vive de fracaso en fracaso. O sea, como dice el dominicano, no se da pie con bola. Y es un recurso ese, políticamente utilizado. A ti se te olvidó, creo que no se te olvidó porque a ti no se te olvidan las cosas. A ti se olvidó cuando el presidente Jorge Blanco se reunía todos los lunes, todos los martes en la Corporación Dominicana de Electricidad. Sí, ¿Hubo resultado con eso? No hubo. Y además, otro análisis concienzudo del presidente. Si tú quieres que el instrumento funcione, estoy hablando de la orientación de las directrices, bueno, pero no estropee el instrumento. ¿Qué es lo que ha pasado con todos esos asesores que han traído de fuera, entre ellos Vila, ¿verdad? Que su principal fundamento es acabar, ¿verdad?, con los policías? Y todos sabemos los problemas de la policía, los viejos problemas de la policía, pero también hay mucha gente capacitada, experimentada. General, yo considero que usted es una de las personas más iluminadas de este tiempo que nosotros con quien contamos. Y ahora mismo nosotros tenemos un problema fundamental y que no se resuelve eligiendo ni siquiera un presidente. No se resuelve porque ya, después que usted ha probado todo, que es el caso de nosotros, después que usted ha probado todo, ya hace falta entonces hacer una pausa. Que ojalá no se produzca esa. Vamos a hablar de esa pausa. Porque vamos a hablar. No. Vamos a dar una pausa a propósito. No me corte, Marino, no me corte la idea en este momento, Marino. Fíjate, tú has dicho una cosa que dijo el presidente Fernández ayer. Eso que tú estás diciendo, él lo dijo. ¿Tú sabes lo que dijo el presidente? Naturalmente, nos puso un video ahí de una promesa que hizo el presidente Abinader, donde él decía sobre la delincuencia que él la resolvía en 2 años, que eso estaba resuelto en 2 años, y ya pasaron 4.
Pero no es eso. ¿Usted se acuerda de Pedro Manuel Casal Pero Victoria? claro que sí. Claro. Entonces, lo que le quiero decir es que ahora... Santiaguero, nacionalista e ilustre. Sigue. La gente nueva, los millennials Z, no saben eso, ¿verdad? Pero es las ofertas que se han hecho y que se han fracasado. Y entonces yo pregunto, entonces ahí es que vamos a adentrarnos para aprovechar, ¿verdad? Ese gran cerebro que tenemos al lado, para traer luz al porqué de las cosas y entrar en esa profundidad oscura y poder, aunque seamos ciegos, aunque no haya luz, ¿verdad? Poder solucionar algo del problema del escape de agua cerrando. Pero no es una imagen, ¿verdad? Pero no cierre los ojos. Bueno, que no hay luz. Seguimos con los informantes y vamos a continuar conversando con el general José Miguel Soto Jiménez. Los informantes de Marino Guzmán.